¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Si a alguien le quedaba alguna duda sobre lo que puede pasar tras las aglomeraciones y reuniones de familia navideña, solo tiene que mirar lo que pasa en Estados Unidos. El llamado efecto Acción de Gracias nos avisa de lo que nos jugamos en España, en Canarias, en Navidad. A día de hoy, un fallecido cada 35 segundos. Justo 2 semanas después del Día de Acción de Gracias, Estados Unidos bate récord de contagios por coronavirus. En cuanto a hospitalizaciones, fallecimientos, los preocupantes datos de Estados Unidos avisan de eso, de lo que está en juego en Navidades aquí en España. Hay medidas más restrictivas, pero con un mayor número de reuniones familiares que las que hay en Estados Unidos en Acción de Gracias. Y en menos de una semana para arrancar la Navidad en España, muchas comunidades autónomas comienzan a reforzar las medidas para evitar que se disparen los contagios. También hemos conocido la fecha en la que podría comenzar la vacunación en nuestro país. Miguel Vega. Sería el 27, 28 y 29 de diciembre según la Comisión Europea, siempre y cuando la Agencia del Medicamento Europeo apruebe la vacuna de Pfizer el próximo 21 de diciembre. Todo ello para frenar una curva de expansión en el continente que no para de aumentar en las últimas semanas. Países como Francia, Alemania o Reino Unido sufren incrementos significativos en las últimas 24 horas. Precisamente en Francia hoy hemos conocido que su presidente, Emmanuel Macron, ha dado positivo por COVID-19. Y en la capital de Colombia están desesperados porque la población no es consciente de los riesgos. Sigue acudiendo de hecho en masa a uno de los mercadillos centrales y como solución han optado por esto que van a ver, esparcir desinfectante en medio de la multitud que abarrota ese lugar. No se respeta, ya lo ven, ni la distancia ni el uso sistemático de mascarillas. Las autoridades sanitarias avisan diariamente de la saturación en los hospitales. El contraste nos lo ofrece China, algo de esperanza. Esto es Wuhan, aunque no lo crean, la ciudad donde partió todo. Poco después de haber sido el epicentro de la pandemia, se vive de forma casi normal. No hay apenas ningún caso en la ciudad desde donde, como decimos, partió todo. Y acuerdo a contrarreloj, así podríamos definir cómo la Unión Europea y Reino Unido tratan de llegar a un pacto comercial antes del 31 de diciembre. Nada, hoy en el programa vamos a contar cuál es la última hora. Itziar Pérez. Así es, porque la Eurocámara rechaza ratificar el texto final si este no llega a Bruselas desde Londres antes del domingo. También hoy en Atlántico Noticias les contaremos en qué punto están estancadas esas negociaciones y también veremos las imágenes de los primeros efectos de no llegar todavía a un acuerdo. Más cuestiones que hoy les vamos a contar aquí en Atlántico Noticias. Fíjense lo que ocurre en la costa este de Estados Unidos. Están en la alerta por una enorme tormenta de nieve que ya de hecho deja problemas en cuanto a la movilidad. Nieve que se acumula, provoca muchas incidencias en Washington, en Nueva York, en Maryland, incluso en Pensilvania. La tormenta afecta a unos 50 millones de personas. Ya se hace un llamamiento para que no se salga de casa. Y las consecuencias económicas de la pandemia siguen dejando a muchos sectores afectados. Un ejemplo que les vamos a contar: en México, la producción de adornos navideños artesanales ha caído casi un 30%. Y desde Uruguay nos llega esta imagen. Esto es el puerto de Punta del Este. Está plagado de medusas, una medusa además muy tóxica que puede llegar a medir hasta 2 centímetros. Unos minutos les contamos el origen de esta concentración. Y la famosa Catedral de Sal de Zipaquirá en Colombia cumple 25 años. Se ha reunido mucha gente para ver este espectáculo de luces con imágenes religiosas. Se trata de un templo muy singular que se construyó dentro de unos túneles en una mina de sal. En Canarias estamos muy pendientes de las restricciones específicas de Tenerife, pero otra de las noticias del día en cuanto a la incidencia del coronavirus nos lleva a Madrid. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido que suspender su agenda. Silvia Mascareño. Emmanuel Macron, con quien coincidió el pasado 14 de diciembre en el aniversario de la OCDE, que Moncloa confirma que Sánchez estará en cuarentena
10 días exactamente hasta el 24 de diciembre. Además va a someterse a una PCR y en función de los resultados decidirá qué hacer con su agenda. Pero antes de saberse esa noticia, esta mañana presidía el Comité de Seguimiento del Coronavirus junto al ministro de Sanidad y a la ministra de Política Territorial. Allí juntos han analizado la evolución de la pandemia. Veremos lo que ocurre porque Sánchez no se ha pronunciado todavía, tan solo lo ha hecho a través de las redes sociales en un tuit. Allí ha deseado lo mejor al presidente francés y también ha confirmado que seguirá estrictamente el protocolo anti-COVID. Bueno, pues tras la reunión entre las comunidades y el ministro de Sanidad no se descarta que haya nuevas medidas para evitar que los contagios se disparen en las próximas semanas. Miguel, cuéntanos. Sí, pero será cada comunidad autónoma la que tome las medidas necesarias según el incremento de los contagios de cada región. Por el momento, Canarias ha adoptado medidas específicas para la isla de Tenerife. La incidencia acumulada en todas las islas se sitúa en 123 casos por cada 100.000 habitantes, después de sumar en las últimas 24 horas más de 300 positivos y 3 fallecidos. A nivel nacional también sube la incidencia acumulada de todo el país. Se sitúa en 201 casos por cada 100.000 habitantes y hemos sumado en la última jornada más de 11.000 positivos y 195 fallecidos. Por eso la Organización Mundial de la Salud le ha pedido al gobierno español que adopte medidas tan estrictas como lo ha hecho Italia o Alemania. Estos incrementos se producen antes de iniciarse las fiestas navideñas y en ese sentido hemos todos compartido la reflexión de que hay que tomar medidas en aquellas comunidades autónomas, creo que son 8, donde este aumento de incidencia acumulada se manifiesta. Hemos de tomar medidas, se han de tomar medidas con prontitud y agilidad. Es que se toma Miguel mirando de rojo a Europa, situación muy preocupante. Alemania con segunda jornada de confinamiento estricto, ya lo decía Silvia. En Francia el presidente Macron que ha dado positivo. Sí, pero también hemos conocido hace tan solo unas horas que la Comisión Europea cree que podríamos estar vacunando, comenzando la campaña de vacunación el día 27, 28 y 29 de diciembre, siempre y cuando la Agencia del Medicamento Europeo apruebe la vacuna de Pfizer. Como bien decías, hoy hemos conocido que Francia, el presidente francés Emmanuel Macron, ha dado positivo por coronavirus y esto ha provocado que otros mandatarios europeos como Michel, el presidente de la Comisión Europea, y también el presidente español tengan que guardar cuarentena en los próximos días. Pero mientras países como Alemania y Reino Unido siguen sufriendo incremento de contagios en las últimas 24 horas. En concreto, Alemania, que vive su segundo día de confinamiento estricto, ha sumado en la última jornada más de 30.000 nuevos positivos y más de 600 fallecidos. Por eso seguirán las restricciones hasta después de Navidad, unas medidas que los alemanes han visto con buen pie. Creo que deberían haber hecho el cierre en noviembre, un mes más tranquilo y sin muchas cosas que hacer, en lugar de diciembre, donde muchas empresas tienen sus fiestas y reuniones de Navidad y las tiendas y los restaurantes pueden ganar un poco más. Por supuesto que es malo para las tiendas, pero por lo demás es bueno controlar esta pandemia. Por un lado es terrible para las tiendas, pero se trata de la salud de las personas. Es difícil para mí porque estoy sola, pero mientras pueda salir... Bueno, pues hay muchas noticias que se acumulan y que queremos analizar hoy de nuevo junto a Lucas González, médico epidemiólogo, es experto además en gestión de pandemias y de nuevo nos acompaña para valorar todas estas medidas. Lucas González, ¿era necesario estos pasos atrás que se están dando en Alemania, en Francia y parece que también en España, incluyendo aquí Canarias, en la isla de Tenerife? Es necesario dadas las circunstancias que tenemos, que es un invierno que se está acercando, que estamos juntándonos a respirar, cosa que al virus le viene muy bien. Tenemos que insistir en que lo más importante sería actuar antes que el virus, pero no lo estamos haciendo, estamos en muchos casos actuando a la cola del virus. Claro, y por eso ahora países, por ejemplo, como Alemania, están tomando esas medidas que consisten en un confinamiento muy rígido. Y sorprende quizá, Lucas, el hecho de que en Alemania pase esto. Estamos en pandemia, ellos gestionaron muy bien la primera ola, o eso parece. ¿Por qué allí ahora están a 950 muertos diarios? Ayer fueron 650. ¿Por qué está ocurriendo eso allí? No es sorprendente, lamentablemente no es sorprendente. Este virus tiene un componente estacional. Teníamos dudas al principio, pero está claro que prefiere las condiciones invernales para transmitirse. Y en ese momento, cuando las condiciones invernales se intensifican, nuestra prevención también se tiene que intensificar. Y el problema es que estamos pagando
nuestra falta de cuidado. Es decir, si nosotros no tenemos cuidado en Navidades, en enero vamos a tener muy malas noticias. Efectivamente, y sería una pena, y lo hemos hablado ya en varias ocasiones con Lucas González, que ahora que está a punto de arrancar la vacunación de forma genérica ahí en Reino Unido, desde Escocia en concreto, pues ya han comenzado, pero en Europa está a punto de arrancar. Sería una pena que ahora pues se produjeran situaciones complicadas como las que ya se vive en Claro. Alemania y también en Francia o en Portugal o en Italia. Sabemos que tenemos necesidad de tener todavía paciencia con este tema. Las vacunas van a irse administrando de forma gradual por mucha velocidad que tengamos, y en el Reino Unido estaban hablando ya de más de 100.000 personas vacunadas en muy poco tiempo. Las poblaciones son inmensas, en el Reino Unido son 60 millones de personas. Entonces va a ser gradual y vamos a ir adquiriendo experiencia de forma gradual y vamos viendo los efectos secundarios que no se ven a menos que vacunes a mucha gente. Los empezaremos a ver cuando se vacune a más gente, no los veremos antes. Eso será cuando empiece la vacunación general en toda Europa, pues parece que a final, incluso ya de este año, habrá que esperar. Pero bueno, hablemos de buenas noticias, que también las puede haber. Por ejemplo, los controvertidos test en nada podrían llegar a generalizarse, y esto sería a lo mejor la clave de empezar a vivir un poco más relajadamente. Hay especialistas que son muy optimistas, que llevan muchos meses ya, no es de ayer ni de antes de ayer, muchos meses insistiendo en que es necesario tener test que sean buenos, bonitos y baratos. Es decir, test que nos digan si una persona es contagiosa o no, para que esa persona se pueda quitar de la circulación, digamos. Es una especie de confinamiento microscópico, solamente de las personas que necesiten confinarse. Estamos oyendo voces muy ilusionadas con este tema, voces que están pidiendo precaución y diciendo que los test estos todavía no son buenos, bonitos y baratos porque les faltan cosas, pero hay toda una generación de test que están viniendo y habrá que seguir prestando atención a esa loncha de queso que nos puede ayudar. Efectivamente, todo ayuda, todo suma para prevenir el virus. Y luego hay una cuestión, la inminente, que es que todavía no disponemos de esos test rápidos, buenos, bonitos y baratos, como dice Lucas, pero claro, sí que podemos jugar con lo que ya tenemos. Y insistimos mucho, siempre que hablamos con Lucas González, en la ventilación. Ahora que va a haber reuniones en la isla de Tenerife, pues cada vez más reducidas, pero hay que tener mucho cuidado con el lugar en el que estemos y sobre todo favorecer que esté ventilado, que corra el aire. Sí, estamos volviendo a las recomendaciones de la abuela. Abre la ventana y tápate la boca. Efectivamente. Entonces, en las reuniones familiares, cuanta menos gente mejor, cuanto menos tiempo mejor. Y usar mascarilla para no llenar el aire de virus, el que lo tenga, que algunos habrá, y no lo sabemos. Y por otro lado, abrir la ventana para que el poco virus que llegue al aire se vaya rápidamente. Ya para terminar, que se nos acaba casi el tiempo, ahora llega la Nochebuena, la Navidad, con tantas medidas estrictas. A juicio de Lucas González, ¿habría que llevar mascarilla y ser consciente en su uso si es que vamos a estar junto a alguien que queremos y con el que no vemos habitualmente? Hay que insistir en las mascarillas antes de la Navidad para no llegar contagiados a la Navidad, primer punto. Todo el trabajo que hagamos antes es importante y en casa también mascarilla. Bueno, pues lo apuntamos y lo recomendamos. Lucas González, un placer como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, y un apunte para poner algo de optimismo. Fíjense dónde ocurrió todo, dónde empezó todo, Wuhan, en China. Fíjense cómo están las calles, con personas que no llevan medidas de seguridad, pero no las llevan porque no las necesitan. Incluso se celebran fiestas en discotecas y ya ven, ni distancia social ni mascarilla. También han vuelto a abrirse los mercados de comida. El gigante asiático, todo el país, solo ha reportado 7 contagios y los 7 importados. El resto del mundo, pues ya ven, se lo hemos contado cómo se encuentra en estos momentos. Es que la imagen para la esperanza. Y en los últimos meses las mascarillas se han convertido en un elemento indispensable, pero ¿qué hacer con las que ya hemos usado? Pues hay un estudiante de diseño de muebles de Corea del Sur que les da una segunda oportunidad. Transforma las mascarillas en taburetes, un esfuerzo por demostrar que estos elementos se pueden reciclar y llamar la atención sobre todo porque son un gran elemento de contaminación a día de hoy. Y la pandemia pues también tiene esto de contaminante. ¿Y cómo está la situación en Chile? Pues nos lo cuenta desde allí César Sar.
La situación en Chile con respecto al COVID es muy parecida a otros países del entorno. Justo ahora que estamos a punto de dar la bienvenida al verano en el hemisferio sur, es cuando este país abre por fin sus fronteras a los turistas del exterior, pero solamente por un puesto fronterizo, el que se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile. Así es que las fronteras terrestres con los países vecinos permanecen aún cerradas. Pero además, el gobierno de Chile nos exige una serie de condiciones a las personas que queremos entrar, como una prueba negativa de PCR en las últimas 72 horas, un seguro sanitario que incluya eventos por COVID de más de $20.000 americanos y además rellenar una declaración jurada en una página web oficial. Una vez logrado el ingreso a Chile, el país nos envía a todos los turistas cada día un email con una encuesta que debemos rellenar para validar que nos encontramos en un buen estado de salud. A los pies del Costanera Center, el edificio más alto de América Latina, se despide y les envía un abrazo hasta Canarias, César Sar. Bueno, y en Bogotá, en Colombia, siguen muy preocupados por las aglomeraciones que hay, sobre todo en las zonas de los mercadillos centrales, y eso que hay campañas de prevención para la Navidad. Van a ver lo que se les ha ocurrido para desinfectar algunos de esos puntos. La situación en el popular sector de San Victorino, en pleno centro de Bogotá, por la enorme aglomeración de personas, es tan delicada que esta imagen lo dice todo. Un grupo de empleados de un centro comercial trata de desinfectar mediante aspersión a una multitud de vendedores informales y visitantes. Se calcula que circulan entre 5 y 10.000 a diario por estas dos calles. Los empleados con sus máquinas fumigadoras recorren varias cuadras lanzando un químico al aire y a las personas para tratar de mitigar de alguna manera el contagio ante la aglomeración. A esto se suman las innumerables campañas que vienen adelantando las autoridades distritales con la alcaldía local y los comerciantes formales. Acá todos se están poniendo para que esto funcione y haya las medidas de bioseguridad necesarias. Estamos pidiéndole a las personas distanciamiento, que conserven el tapabocas, ordenando las ventas, la venta de comidas, moviéndola para afuera, y eso ha ayudado a que la aglomeración esté más controlada y esté más ordenada. La indisciplina sigue estando a la orden del día, la gente sin tapabocas o haciendo mal uso de él y sin distanciamiento social. Vamos a mirar a Estados Unidos porque los negociadores de los partidos demócrata y republicano regatean los detalles del esperado proyecto de ley que tiene que activar ayudas que serán multimillonarias para la economía de Estados Unidos. Es el intento de paliar el impacto del coronavirus. Nos lo cuenta desde Washington Sofía Pisani. Los legisladores republicanos y demócratas del Congreso de Estados Unidos expresaron su esperanza el martes por la noche de llegar a un acuerdo sobre una nueva ronda de ayuda para la gente afectada por el coronavirus, sobre el cual no han alcanzado un acuerdo durante meses. Las reuniones incluyeron a la presidenta de la Cámara de Representantes, a la demócrata Nancy Pelosi, al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell. Schumer expresó que las conversaciones están progresando y que esperan poder llegar a un acuerdo. Sin un acuerdo, varios programas clave expirarán a fin de mes, incluida la ayuda por desempleo, que llega a 12 millones de estadounidenses desempleados, y una moratoria de desalojo, que mantiene a unos 40 millones de estadounidenses protegidos durante los fríos meses de invierno. Los fondos para el gobierno de Estados Unidos también se acabarán. Esto el viernes, cuando expire una extensión a corto plazo del presupuesto nacional. McConnell ha sugerido que para aprobar más fondos para el alivio del coronavirus, los legisladores dejen de lado lo que, según él, son sus dos puntos clave de desacuerdo: la solicitud de los republicanos de protecciones de responsabilidad para que las empresas vuelvan a abrir sin temor a demandas relacionadas con la pandemia, y la solicitud de los demócratas de más fondos estatales y locales, en parte para abordar los déficits en los pagos a los trabajadores de emergencia. Desde Washington les informó Sofía Pisani de La Voz de América para Televisión Canaria. Bueno, vamos a dejar a Estados Unidos porque precisamente todos los jueves dedicamos una sección a hablar de las noticias que llegan desde allí, junto a la periodista María Rosman, que ya está con nosotros. María, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y además hoy, ya lo contábamos al arranque del programa, muy preocupados por el efecto terrible que está teniendo pues todas esas reuniones que se produjeron en el Día de Acción de Gracias. Se temía y parece que se demuestra con los datos, ¿no? Así es, como ya se venía diciendo desde hacía tiempo, esto iba a tener consecuencias graves y estamos viendo pues que en estos momentos en el país se han triplicado los casos, son 250.000 casos nuevos cada día,
han muerto ya 307.000 personas, más de 307.000 personas en lo que va de año, y simplemente en 24 horas murieron ayer 3.700 personas. Es muchísimo, muchísimo, y todavía no hemos llegado ni siquiera a Navidad, que es cuando se espera que esto incluso vaya a repercutir aún más. O sea, estamos viendo una situación muy complicada, hospitalizaciones, más de 100.000 y realmente llegando a índices que son insoportables para el sistema sanitario de Estados Unidos. Has dado tú el dato, nosotros lo dábamos de otra manera, eso de un fallecido cada 35 segundos que sobrecoge aún más. Yo no sé si la población comienza a concienciarse, es un país inmenso y hacer esa valoración quizás es complicada, pero ¿se nota algo más de conciencia ante el peligro que corre la población? Me encantaría decir lo contrario, pero realmente todavía hay muchísima gente que piensa que se trata de una mentira, de que esto no es real, y de hecho en muchos hospitales la gente está muriendo sin despedirse de los suyos y enfadados porque creen que los están engañando, que realmente no tienen coronavirus. Entonces sí, todavía existe muchísima gente que no se quiere poner las mascarillas, pese que ahora hemos visto que la administración Trump está empezando a decir que sí, que se la ponga. Hemos visto también al vicepresidente usándola. Esto ha sido una campaña de desinformación tan grande que todavía hay muchísima gente que piensa que no es cierto y no se están cuidando, y eso lo estamos viendo en las cifras. Claro, y sobre todo estos datos se han producido justamente en una semana que en principio era buena, había empezado con esa campaña de vacunación que recibían pues en muchos hospitales con aplausos, una noticia importantísima, el hecho de que la vacuna de Pfizer pues comience a distribuirse en ese inmenso país. Exactamente, yo creo que por supuesto es una muy buena noticia que la vacuna ya esté ahí, pero hay que tener en cuenta que por una parte la vacuna de Pfizer, que es la que se está poniendo en estos momentos en Estados Unidos, es de 2 dosis, son 2 dosis que se tienen que administrar, la primera y luego la segunda 2 semanas después, y es muy difícil conseguir que toda la gente vuelva para una segunda vacuna. Además están vacunando primero a todo lo que es el personal sanitario y luego empezarán con las personas de residencias de la tercera edad. Pero lo que es el gran cúmulo de gente, de estadounidenses, posiblemente no vayan a ver una vacuna hasta junio, porque es una pesadilla logística realmente. La administración actual hasta cierto punto ha asegurado un número de vacunas que van a llegar hasta la puerta de los estados, pero a partir de ahí cómo se va a administrar a la gente es muy complicado. Lo van a hacer, han dicho, por medio de farmacias posiblemente, de algunos centros médicos, pero ellos no tienen un sistema como en España de centros de salud que de alguna manera puedan ayudar a organizar este tipo de esfuerzos. Y sabiendo que esta vacuna, además hay que mantenerla a una temperatura de menos de 94 grados, realmente hace que las cosas se compliquen a la hora de administrarla. Claro. Eso sí, la de Moderna viene la semana que viene, posiblemente, o entre la semana que viene y el mes que viene, todavía está por verse, y es una sola dosis y posiblemente facilite bastante lo que es la inoculación de la situación sanitaria que preocupa muchísimo en Estados Unidos, pero claro, todo coincide además con una noticia política de muchísimo calado. El Colegio Electoral de Estados Unidos finalmente esta semana confirmó la victoria de Joe Biden, y ahora, María, ¿qué opciones le quedan a Trump, si es que tiene alguna? Pues bueno, eso lo que normalmente es realmente un acto más bien administrativo de revisar los votos y decir que realmente sí ganó Joe Biden. Esta vez se ha hecho algo como muchísimo más grande de lo habitual, porque el presidente todavía no quiere conceder la victoria a su rival. Lo único que le queda por hacer ahora mismo a Trump, realmente, si es que le quedara por hacer algo, es el 6 de enero, cuando se presenten estos votos ante el Congreso, pues armar una pataleta realmente entre él y los republicanos que están a favor de Trump y quejarse e intentar darle la vuelta, pero realmente es difícil. Lo que sí estamos viendo es algunos republicanos extremos que están pidiendo que el presidente actúe y declare una ley marcial, que se tomen medidas extremas para mantener al presidente en el poder. Realmente estamos hablando ya de una dictadura. Esperemos que no suceda, pero que están pidiéndolo, lo están pidiendo. Hemos llegado a ese punto, ¿no? Bueno, creo que nos da tiempo de contar qué es lo que va a hacer ahora la familia Trump, porque quiera o no va a tener que salir de la Casa Blanca. Ahora, ¿dónde se van a vivir? Porque parece que hay algún problema con los futuros vecinos. Exactamente. Por una parte, bueno, Trump dice que por ahora no se quiere ir. Lo ha vuelto a decir recientemente, que no se va a marchar. Pero de irse, bueno, por una parte, Nueva York, ellos ya eliminaron su residencia. No me refiero a la Torre, por supuesto que está ahí la Torre Trump, sino que se declararon residentes de Florida para poder votar allí, para no tener que pagar impuestos. La cuestión es que en Mar-a-Lago, que es un club que es propiedad de Trump, tienen unos estatutos que no permiten pasar más de 21 días al año. De hecho, son 3 semanas por separado. Así que realmente no puede vivir allí. Y ya han puesto una demanda. Así que vamos a ver de dónde se mudan. A ver de dónde se va. Bueno, nadie los quiere. La próxima ocasión seguiremos hablando de más cuestiones, que todavía pues hay muchas por delante. Esperemos que mejoren también los datos del coronavirus. María Rothman, hasta la próxima. Hasta la próxima. Por cierto, que esa tormenta
terrible de ese virus en Estados Unidos se suma una de verdad, una invernal de otoño, de final de otoño, fortísimo viento, nieve y poca visibilidad en la costa este de Estados Unidos. Se prolongará todo el día de hoy. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, desde Nueva York, nos cuenta los detalles. Con cielo nublado, temperatura máxima de 1 grado Celsius y una sensación térmica de entre 9 y 6 grados por debajo de cero, Nueva York y el área triestatal, al igual que otras ciudades aledañas, se enfrentan a la primera tormenta de nieve de este invierno, la cual, según el alcalde de Nueva York, podría ser la más fuerte en los últimos 3 años. Esta es una tormenta seria. Ahora estamos esperando más información, como siempre, pero ciertamente podemos decir que esta será una tormenta seria y la gente debe tomarla en serio. Restaurantes, los cuales desde el lunes nuevamente tienen sus instalaciones en interiores cerradas para el control de la pandemia, ahora sufren un nuevo golpe, pues desde las 2 de la tarde de este miércoles sus instalaciones en exteriores, específicamente las ubicadas sobre vías vehiculares, estarán cerradas. Desde la tarde de este martes se comenzó a trabajar con materiales de descongelamiento en las calles. El Departamento de Sanidad de la ciudad, por su parte, contará constantemente con 2.000 personas en cada turno de trabajo, 300.000 toneladas de sal serán distribuidas en las calles de la Gran Manzana y 1.300 camiones pala recorrerán constantemente las zonas con mayor acumulación de nieve. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Hay una carrera contrarreloj de la Unión Europea y Reino Unido para alcanzar un acuerdo comercial antes de nada, del 31 de diciembre. Quedan menos de 2 semanas y parece que las negociaciones todavía no avanzan. Isiar, ¿cuál es la última hora? Así es, Marta, y hay imágenes que evidencian esa falta de acuerdo y son colas de camiones que se producían este miércoles en el Canal de la Mancha. Esto es el paso fronterizo que hay entre Francia y Gran Bretaña, y esto se debe a la preocupación de los comerciantes ingleses por quedarse sin suministros. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado que el camino es estrecho, pero que aún así, y aunque sea fuera de plazo, habrá acuerdo. Sin embargo, y en este sentido, la Eurocámara se ha pronunciado hoy y ha afirmado que rechaza ratificar cualquier texto final del Brexit 2020 si este no llega antes del domingo. Y recuerda, fue Reino Unido quien se negó a ampliar los plazos de transición. Sin embargo, las negociaciones en donde quedan atascadas es en los acuerdos de pesca y es en la posibilidad de que los pescadores europeos puedan faenar en aguas inglesas, sobre todo los noruegos y los franceses. En este sentido, el primer ministro francés, Emmanuel Macron, ha afirmado que rechazará cualquier pacto si este no responde a sus intereses. Puedo decirles que ahora hay un camino hacia un acuerdo. El camino puede ser muy estrecho, pero está ahí. Ambos queremos que nuestra relación con nuestro vecino sea la mejor posible y que en los intereses a largo plazo se mantenga la fuerza del mercado europeo. Dado que el Brexit era un hecho, nos hemos preparado para diferentes escenarios, también una salida sin acuerdo. Por lo tanto, Noruega está bien preparada para la mayoría de situaciones. Bueno, hay una encuesta que revela que el 35% de los migrantes venezolanos a países cercanos se han quedado sin empleo desde que comenzó la pandemia. Muchos de ellos pues enviaban dinero a sus familias, cada vez menos. Los detalles se nos los da Adriana Núñez de Rabascal, desde Caracas. Los fondos levantados para los migrantes venezolanos representan apenas 1/3 de lo que realmente se requiere para poder atenderlos, de acuerdo con una encuesta de Equilibrium Sende. Este organismo elaboró una encuesta en octubre en Colombia, Ecuador, Perú y Chile, en la que se determinó que un 50% de los migrantes declaró que sus ingresos mermaron a partir de marzo, cuando comenzó la pandemia. Un 37% de ellos también dicen que perdieron su empleo en medio de las medidas de cuarentena, pues justamente los migrantes venezolanos se dedican en su mayoría a actividades como la hotelería y trabajar en restaurantes que fueron restringidas durante las medidas de confinamiento en estas naciones. Dice el estudio de Equilibrium Sende que 8 de cada 10 ciudadanos venezolanos dejaron de enviar remesas a su país justamente por todas estas dificultades. Además, muchos de ellos también tuvieron que pedir dinero prestado a sus familiares para poder mantenerse en los países de acogida. Asimismo, enfrentaron problemas como la discriminación y la xenofobia. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez Rabascal, de La Voz de América, para Televisión Canaria.
Vamos con otras cuestiones. Ya saben, deben estar tranquilos que no va a haber ningún problema esta Navidad para que Papá Noel haga su trabajo. Queda muy poquito para que los niños, las niñas de todo el planeta, también de Canarias, reciban su visita. Pero antes, Atlántico Noticias va a ofrecerles el próximo 24 de diciembre una entrevista en exclusiva con Papá Noel. Así que estén muy pendientes porque nos va a contar cosas que seguro que les van a interesar. Desde luego, nosotros aquí en Atlántico Noticias tendremos ese privilegio el próximo 24 de diciembre, Miguel Vega, así que a lo mejor nos llevamos algo, ¿verdad? Sí, con muchos nervios, Marta, a ver si Papá Noel nos trae algo este año. Pero mientras, Papá Noel lo que está haciendo desde Laponia es realizar videollamadas con muchos niños de todo el país. En concreto lo está haciendo videollamadas con niños que están hospitalizados en un hospital de Cataluña y lo que les llevas es sonrisas, regalos. Le pregunta qué es lo que piden este año los niños para Papá Noel. Es una iniciativa, la verdad que una bonita iniciativa creada por Plataformas Solidarias, Marta. Una buena iniciativa, desde luego, Miguel, para que pasen mejor estos días, que ya es complicado estar hospitalizado, ¿no? Sí, la verdad que sí, también es muy complicado estos meses que están sufriendo los sanitarios y desde Cataluña vamos y damos un salto hasta Grecia. Allí los pacientes de un hospital se han asomado a la ventana y se han encontrado con esto. Es una banda de músicos creada por estudiantes y también por médicos de varios hospitales de Grecia. Lo han hecho para animar a los pacientes que llevan varias semanas luchando contra la COVID-19 y también para los sanitarios que llevan meses y meses luchando para salvar vidas. Es la verdad que una bonita iniciativa que se ha creado en Grecia y que va a seguir recorriendo diferentes municipios del país, Marta. Bueno, la música y sobre todo en esta época, pues que suene, ¿no, Miguel? Sí, por cierto, ¿y qué hay más típico que en Navidad que las típicas cestas de Navidad? Por cierto, yo lanzo un mensaje a producción, a mi petición diaria a producción, yo quiero mi cesta de Navidad. Bueno, a ver si llega, y si llega con un jamón mejor, Miguel, ¿no? Sí, porque precisamente cestas de Navidad han repartido en varios ayuntamientos de Málaga a los vecinos. Jamón, embutidos ibéricos, vino, polvorones, incluso han llegado a repartir un jamón de pata negra. Yo la verdad que pido un jamón más normalita, tampoco yo con que sea un jamón ibérico me conformo. Ha sido una iniciativa creada por varios ayuntamientos de esa localidad porque no se han gastado el dinero en este año decorando las calles con las luces de Navidad y han querido sacarle una sonrisa a sus vecinos con este detalle. La verdad que es un regalazo. Efectivamente, y ahora vamos con la parte de los animales que tanto te gusta traernos en esta sección, ¿no? Todos los días te traigo un animalito. Este año, hoy, Marta, no te traigo un animalito tan curioso y tan tierno. Son, mira, esas medusas, ¿no?, que han aparecido en esas medusas que han aparecido en esa playa de Punta del Este en Uruguay. La verdad que son bonitas, pero no son nada amigables. De hecho, los expertos aconsejan no bañarse en estas playas porque son bastante tóxicas. Son unas medusas que aparecen durante esta época porque aumenta la temperatura del mar y reduce el agua dulce debido a la sequía que se está produciendo en esa región de Sudamérica. Bueno, vamos a concluir con una imagen bonita, ¿no?, que nos has recomendado además desde primera hora de la mañana. Las maravillas que nos trae la naturaleza. Es una catedral construida a más de 200 metros de profundidad y en una mina. Es en concreto una catedral construida en una mina de sal. Se creó hace 25 años y han querido celebrar este homenaje a esta catedral con un espectáculo de luces y sonido que la verdad, Marta, cuando podamos volver a viajar seguro que será uno de los destinos que primero visitemos en Sudamérica. Cualquier sitio que podamos viajar, Miguel, desde luego. Hasta mañana. Feliz día. Hasta mañana, Marta. Feliz tarde ya, en esta tarde aquí en Atlántico Noticias, en el que vamos a hablar de nuevo de consecuencias de la pandemia. Se nota en todo. Fíjense que la producción tradicional en México de adornos navideños artesanales ha caído, evidentemente. Les vamos a mostrar cómo se hacen algunos de ellos y cuáles son las previsiones para estas complicadas fiestas. Pequeños estacionamientos del pueblo de Zumpango sirven para albergar grandes inventarios de adornos navideños hechos en casa. Millones de estas piezas son elaboradas todo el año para surtir un mercado decembrino que busca en este 2020 mantener vivo el espíritu de la Navidad a pesar de crisis económicas o pandemias.
El mexicano es fiestero por naturaleza y siempre está buscando la manera de festejar, de hacer fiesta y pues bueno, una casa que no está adornada pues no va a ser una Navidad. La pandemia por la COVID-19 ha golpeado el ánimo y por ende las ventas de estos artesanos, llegando a registrar caídas cercanas al 30%. Sin embargo, la producción no se detiene. Si bien la Navidad puede durar unas 5 semanas, estos artífices trabajan los 365 días del año para surtir a mayoristas, minoristas y detallistas. Más de 13 millones de bolas salen de la paciencia, movimiento y pulmón de sus menestrales para luego pasar al proceso de metalizado con choques eléctricos capaces de pulverizar el aluminio que le da la apariencia de vidrio. Una vez colorida la esférica, viene el adorno con finos pinceles y la llamada diamantina. Palos y agujas también se utilizan para darle asas a las figuras decorativas. Ya están listas para su empaquetado y venta. Bueno, ojo con la información que nos encontramos en redes sociales, no nos cansamos de decirlo, porque hay muchas, sobre todo estos días, esta época, Marta Queirós, que son falsas. ¿Qué nos hemos encontrado esta semana? Cuéntanos. Bueno, Marta, pues vamos a empezar con una estafa de la que ya llevan unos días alertando varias empresas de seguridad informática. Y es importante porque es muy fácil caer en la trampa. Son mensajes en los correos electrónicos como estos que van a ver en estas fotos. Es el simple y el común mensaje que recibimos pues cuando nos metemos en nuestro correo desde otro dispositivo. ¿Qué pasa? Que buscan acceder a tus datos personales porque una vez pinchas en el enlace, después de poner el correo, tienes que poner tu contraseña. ¿Cómo evitar caer en este timo? Pues primero, no pinchar en el enlace si no nos hemos metido en nuestro correo desde otro dispositivo, y otra cosa es fijándose en la URL, que es la barrita de arriba de la página web, porque después de los 3 puntos, después de las 3 W, en vez de aparecer .outlook, aparece _ Así que es muy fácil. La siguiente estafa tiene que ver con Facebook. También a través de un simple me gusta en una foto, lo que intentan es suplantar tu identidad en esta red social. Están apareciendo mensajes tanto en WhatsApp como en Messenger como estos que van a ver, donde simplemente es que un amigo de esta red social te pide que pinches en ese enlace porque está participando en un sorteo y lo que quiere es que le des un me gusta a esa foto. Pues también es un timo. ¿Cuál es la manera más fácil de no caer en esta estafa? Pues antes de acceder a este enlace, preguntarle a ese amigo si está participando en dicho sorteo o no, porque también lo vas a ayudar, porque si no está participando, él va a averiguar que alguien está suplantando su identidad. Y para terminar, el tercero, el martes, es la lotería, el sorteo de la lotería de Navidad, y este año las ventas se han disparado. Aquí algunos trucos para no ser víctima de una estafa y si han comprado ya en internet, saber si lo han hecho bien o no. Lo primero es intentar comprar siempre en administraciones, en páginas oficiales, ya sea pues la de loterías y apuestas del Estado o cualquier administración oficial. Lo segundo, al pagar, tratar de evitar utilizar la tarjeta de crédito o débito y utilizar alguna virtual o una plataforma tipo PayPal. Lo tercero, siempre pedir justificante, y si ven que se niegan, ahí ya pueden ser víctimas de una estafa, algo está pasando. Y por último, Marta, muchas veces compartimos décimos. Bueno, pues con las redes sociales y con internet ya la clásica fotocopia con firmas de todos los que participan se ha quedado a un lado, y ahora pues lo hacemos de manera virtual. Siempre intentar, ya sea por WhatsApp o correo, poner todos los nombres de las personas que participan en ese décimo, incluso el importe que cada uno ha dado para ese número. Bueno, estas son las 3 estafas de hoy, Marta, y como ves en la última, las redes sociales ya están eliminando la tradicional fotocopia. Pues lo advertimos para que no se caiga en estas estafas. Gracias, Marta Queirós. Bueno, seguimos adelante porque estamos pendientes también en nada de arrancar el Telenoticias 1, donde estén muy atentos porque les van a contar con detalle todas esas medidas específicas para la isla de Tenerife, las anunciadas ayer por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, para tratar de frenar los contagios de coronavirus en esa isla. Uno de los sectores particularmente afectados, Diego Moreno, el de la restauración, ¿no? Sí, así es, porque esas medidas, como decimos, afectan de lleno al sector de la restauración en una época, la navideña, en la que la clientela suele aumentar. Sin embargo, desde este sábado, los interiores de bares, restaurantes y cafeterías deberán permanecer cerrados. No se podrá servir en ellos. Sí se podrá servir al aire libre, en terrazas como las que tenemos detrás, que ya se preparan y que deberán tener una distancia entre mesas de 2 metros. El aforo deberá estar limitado al 50%
asiento y en cada mesa deberán sentarse nada más 4 personas, unas 4 personas que deberán ser, por cierto, convivientes. Lo que sí va a permitir el gobierno de Canarias será el servicio a domicilio, que está salvando a muchos de los restaurantes. Eso sí, todo ello deberá hacerse antes de que se inicie el nuevo toque de queda impuesto por el gobierno autonómico, que será a las 10 de la noche. Bueno, pues en nada, en el Telenoticias 1 les van a detallar perfectamente todas esas novedades para la isla de Tenerife. Hay muchas dudas, pero también, Isiar, hay otros temas que van a abordar, ¿verdad? Así es, porque veremos cómo la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que se encargaba del tráfico de migrantes irregulares desde Marruecos hasta nuestro país. 19 personas detenidas, 10 de ellas en Fuerteventura. Y también lo que les contaremos y les mostraremos imágenes exclusivas del carguero nuclear que recorría muy cerquita de nuestras aguas canarias. Eso sí, su capitán ha tenido que ser evacuado hasta Gran Canaria por sufrir meningitis. A partir de las 2:30 les contamos esta y otras noticias. Pues será en nada, así que nos vamos ya, lo hacemos desde China, eso sí, con unas imágenes espectaculares. Han podido seguir ese fenómeno de la lluvia de estrellas conocida como Gemínida, se veía muy bien desde China, así que con estas imágenes les decimos hasta mañana. Quédense que en nada llega el Telenoticias con Isabel Baeza y Paco Luis Quintana. Nosotros regresamos mañana, adiós.